están todos? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo de dónde estés tú ahora mismo. Te saludamos aquí desde la Universidad Life Pacific. Pues hemos vuelto a nuestros podcasts habituales y estamos aquí en la mesa con nuestros, ya no invitados porque sois el podcast. Estamos con el doctor Hugo Aldana. ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Pastora Debbie y Pastor Parrales. Qué alegría poder estar de nuevo con nuestra gente y traerles un momento de conversación. Bueno, ya no es sorpresa, ya dijo doctor Parrales y aquí vamos con el saludo de nuestro querido doctor Parrales. Gracias por hacer esto realidad. By the way, por cierto. Ocupa todas las posiciones. Ingeniero. Un placer siempre estar aquí con ustedes. El profesor favorito, creo yo, de aquí del campus. Sí, el favorito. Bueno, pues hoy hemos estado hablando toda la mañana casi del tema que vamos a tratar y espero que a todos vosotros os encante como a nosotros. Vamos a hablar acerca del Año Nuevo. Sí, están mis cremalleras golpeando la mesa. Bueno, a ver, ahí ya menos. Vamos a hablar del Año Nuevo. El año en España se dice Año Viejo, este año 2023, y el Año Nuevo, la noche vieja, celebramos el 31 y el Año Nuevo el 1. Entonces me costó mucho tiempo para acostumbrarme con ese vocabulario. Entonces hablemos, doctor Aldana, porque mucha gente habla de procesos. Bueno, nosotros teníamos una tradición cuando éramos chiquitos. Mi tío nos reunía a todos en la mesa y nos preguntaba de los propósitos, de cómo había ido el año que se estaba yendo y cuáles eran los planes o propósitos para el nuevo año. Y creo que todo el mundo hace eso, ¿no? Sí. Las chicas hacemos el plan de la dieta. el 1 de enero. Se les olvida para el 2. No, el 1 a la noche ya no pudimos. Pero hablemos de todo eso. Vamos a tratar temas muy profundos. Seguro. Bueno, no cabe duda que eso es importante y creo que en todo el mundo occidental llegar al 30, pasando la Nochebuena o pasando la celebración de la Navidad, todos nos enfocamos en lo que va a pasar el próximo año, ¿no? Entonces, pero la gente por lo general piensa en la fiesta, en lo bonito de la fiesta y algunos hablan de los nuevos propósitos, de los buenos deseos. Y a mí me ha gustado hablar siempre de resoluciones. Por lo general, exacto, la gente habla de proceso, es que estoy en mi proceso y oigo muy a menudo eso. Y yo me he preguntado a qué se refieren con que estoy en mi proceso. Y algunos le llaman proceso porque estuvieron enfermos, otros le llaman proceso porque están pasando una crisis de salud o un problema de familia o un problema en el trabajo. A eso le llaman procesos. Y yo tengo problemas con el esposo. Yo tengo problemas con esa conceptualización, porque creo que por lo general lo que dicen los estudios, los estudiosos hablan de que el enero a veces se convierte en un mes crítico porque la gente gastó mucho dinero, porque la gente está deprimida porque no sabe cómo superar sus dificultades y lo único que diciembre y el año nuevo han hecho es empeorar una crisis que ya traían. No sé cómo lo has vivido, Pastor Yader, desde la concepción de tu iglesia y la gente a quien tú pastoreas cuando se habla de buenos deseos o resoluciones o como bien me señalabas antes de empezar, el famoso año nuevo o año repetido, ¿no? Sí, preguntaba acerca del artículo que salió en Comunidad Cuadrangular hace un par de años. Sí, un par de años. Usted escribió que se llama Año Nuevo o Año Repetido. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? Pues sí, es decir, a veces lo único que cambia es el número. Escuché una vez, alguien me dijo que ya no quería pedirle nada a Dios. Fijaros, ya no quería pedirle nada a Dios porque cada año era lo mismo. Entonces, como si dependieran de Dios. Ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Eso es un año repetido. ¿Por qué razón? Porque la gente simplemente tiene ciertos hábitos, tiene ciertas maneras de hacer las cosas y por tener un buen deseo o comerse unas uvas o salir a darle la vuelta a la cuadra con una maleta, no significa que la vida va a cambiar. Lo que necesitamos cambiar son hábitos y para cambiar los hábitos no se consigue ni con buenos deseos
ni solamente con oración. Y no voy a demeritar la importancia de la oración, porque es definitivamente importante, pero el mismo apóstol diría, quítese tal hábito, ya no haga tal cosa. Entonces a veces espiritualizamos tanto esto en el contexto de iglesia que decimos, este es el año de... Miren lo que nos pasó en el 2020, las proclamas de fin de año. Los pastores decían, es visión perfecta, el 2020 será un año extraordinario, y se hicieron tantas cosas. 3 meses después estábamos arrodillados por una pandemia. ¿Y qué pasó con las resoluciones, o en este caso con las proclamas? Eso es algo que yo creo que necesitamos resolver. Ahí sí, le decía al pastor Yader, resolución es resolución. Resolución es resolver. La palabra paralela es resolver. Sí. ¿Cómo resuelvo ese problema? Y luego, ¿cómo voy a empezar el nuevo año? Y volviendo al tema de los procesos, creo que ahí es donde la gente usa como en un mecanismo de defensa, ¿verdad? Estoy en un proceso. Sí. Porque quieren justificar, pienso yo, bueno, lo he hecho yo también, que yo también he tenido mis procesos, pero creo que es una forma de justificar, bueno, estoy pasándola mal, estoy triste, estoy en una actitud quizás de mártir, pero este es mi proceso y solo Dios y yo y no sé qué, y no queremos confrontar ni tampoco queremos dar un paso para decir, tengo que cambiar este hábito porque no está bien. Tengo que ir a más. Espero que venga Dios como el hada madrina con esa varita mágica y haga ¡pum! Y así a veces estamos esperando el año nuevo, ¿no? Y llega el 1 de enero y es lo mismo que habíamos vivido la semana pasada, que era el año viejo. Entonces, yo creo que la síntesis de lo que estamos hablando es entonces el hecho de que, bueno, 2 cosas, ¿no? Que el proceso, como lo define, que no sea una excusa para repetir el mismo hábito, la misma cosa, sin ninguna clase de intención de cambiarlo. Así es. Y a veces uno, como persona, puede quedarse estancado en el mismo lugar y uno se queda en ese lugar el tiempo que uno quiera. Y entonces cuando yo escucho proceso mal implementado, es la idea de que Dios está trabajando y le está tomando tanto tiempo que todavía estoy luchando con lo mismo, pero ahí voy, Dios está haciendo algo. Entonces Dios te metió en ese proceso, dice el Señor. Claro, y yo digo, no es que Dios no pueda hacerlo, es que yo soy quien me quedo ahí más tiempo del que tengo. A lo mejor se ha dicho mucho esto antes, pero hablando ya de la Biblia, cuando Moisés se aparece a Faraón y le dice, ¿no?, que le deje ir al pueblo, si no van a venir ranas y sapos, entonces Faraón le dice no, y le dice que se vaya. Y entonces la plaga de los sapos viene. Y yo pienso en eso en los procesos, que a veces tiene que ver con eso de que queremos una noche más con las ranas, pero no mirar en realidad o estar dispuesto a ir en la dirección que Dios quiere que vayamos. Rich Mullins en una canción dice, prefiero pelear contigo por las cosas que no quiero recibir de ti, que recibir de ti libremente lo que me quieres dar. Y cuando uno se queda mucho en ese proceso, para mí es una excusa de seguir haciendo las cosas sin ninguna intención de cambiar. Eso es lo que quiero decir. Wow, seguir haciendo las cosas sin intención de cambiar. Sí, ahí me parece a mí que está el asunto. Primero en pensar, en mi opinión, equivocadamente, que estoy en un proceso. Lo que acabamos de estar comentando justo antes. Pongo un ejemplo. Viene una persona, le avisan, le dice, mire señor, en el mes de marzo estamos pensando que esta oficina va a cerrar, o esta empresa va a cerrar, va a cambiar de dueño, y están pensando llevársela de este estado para otro. Entonces, no importándome, yo en este fin de año
voy y compro un nuevo auto, cambio el mío. Estoy a 2 meses de pagarlo. Sin embargo, no lo pago, no lo termino, sino que tomo un nuevo auto. Y encima también me comprometo con esto y con esto otro, cuando yo ya sé que tengo una inseguridad de empleo para el mes de marzo. Entro al mes de marzo y encima la primera semana me piden la casa donde vivo. Para el mes de febrero me dice la empresa que no estoy en los planes de ellos para el mes de marzo. Wow. Y entonces a mí eso se me volvió un caos. ¿Quién es el responsable de eso? ¿Será Dios el responsable o es mi mala gestión financiera la que me tiene ahí? No, es la mala gestión y un pensamiento que tengo es que nadie puede obligarte a hacer lo que no quieres hacer. Por supuesto. Nadie. Y si no quiero hacerlo, van a orar por mí, van a aconsejarme, van a decirme, van a darme plan. Vas a ayunar. Si no quiero hacerlo, sí, no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que antes de hablar de resoluciones, mi pregunta para ustedes sería, ¿de dónde viene la motivación para tomar una resolución? Uh-huh. Porque la motivación es muy importante. Y vuelvo a repetir, si no quiero hacerlo, no lo voy a hacer, nadie me va a obligar a hacerlo. Y entonces yo he encontrado de que si no encuentro valor en aquello que necesito hacer, nunca lo voy a hacer. Por supuesto. Si no encuentro beneficio, nunca lo voy a hacer. Y aún en veces, aunque tenga beneficio, si yo estoy convencido que lo que ahora estoy haciendo, el comportamiento que ahora tengo, de alguna manera alimenta alguna área de mi vida, ese nuevo comportamiento, esa nueva sugerencia no la voy a hacer. Porque entonces estoy sintiendo de que aquello que me alimento, aunque sea por muy temporal, lo estoy dejando a un lado por algo que a lo mejor no está en mi naturaleza y me va a costar. Entonces, la pregunta sería, ¿de dónde tiene que venir nuestra motivación para tomar una resolución? Yo, pues en mi caso, personalmente, algo que sí, como siempre he vivido, como me he movido, ¿verdad?, para tomar resoluciones, es con respecto a satisfacer lo que es la Gran Comisión. Tengo un llamado, tengo algo específico, sé, no quiero sonar religiosa ni nada por el estilo, pero sé lo que tengo y lo que quiero hacer en Dios. Y he tenido que tomar decisiones. Ha habido tiempos donde no he trabajado en el área ministerial como me hubiera gustado, no he trabajado, pero he continuado llevando a cabo lo que Dios me llamó a hacer, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando, obviamente, pudiera estar, como dices tú, contento, satisfecho, de saber que estoy ahí. Bueno, una vez yo estuve trabajando vendiendo coches, ¿vale? Y cuando recibí mi primer cheque, rápidamente sentí y dije, bueno, aquí hay de dos, ¿verdad? O me dedico a ganar dinero y quizás pierdo el enfoque de mi vida o del llamado de Dios, y justifico de que, bueno, estoy predicando a los que vienen a comprar coches, estoy predicando a los compañeros, pero mi corazón estaba fuera de paz, o sea, no tenía paz, estaba fuera de lugar, no era la Débora feliz y contenta que yo siempre había sido. Había algo más que necesitaba en mi vida y yo sabía que tenía que ver con el llamado de Dios, con la Gran Comisión, con el ir y hacer discípulos, con lo que tengo. Cada quien tiene un área y un llamado. Había escuchado prédicas donde dice la gente, pastores, ¿no? Bueno, si Dios te ha llamado al área de negocios, ve a los negocios, haz dinero y quizás Dios te llama a financiar, pero yo quería verlo de esa manera y tampoco, o sea, no había paz. Entonces mis resoluciones han sido siempre, y he dejado el trabajo de vender coches, por cierto, y mis resoluciones han sido siempre teniendo en cuenta el llamado de Dios y satisfacer la Gran Comisión. El año pasado, el Facebook me lo está recordando constantemente, estaba yo en una montaña, ¿verdad? Fui y fue un proceso, Eso fue un proceso para mí, para mi hijo y para mi esposo, fue un proceso. Y cuando mi hijo entendió cosas y luego yo supe, ok, este proceso era necesario para que nosotros creciéramos en esta área. Gracias a Dios fue superado. Y después de eso, cuando el proceso finalizó, hubo bendición, hubo puertas abiertas. De hecho, en febrero apliqué para este trabajo aquí en la universidad y Dios abrió las puertas. Entonces, creo que tiene que ver con todo eso, ¿no? Que las resoluciones, como dice el pastor Parrales, el próximo doctor, tiene que ver con eso de que uno esté feliz, esté completo, esté lleno, ¿no?
Y bueno, para mí tiene que ver con eso, no sé. Bueno, Yo creo que es un área nada más. O sea, es un área, porque aquí estamos hablando de que... de la vida entera. Exactamente. Y lo que yo veo, por ejemplo, acá es que antes de eso, llegaste a un lugar en el que te diste cuenta que tu vida tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Uh-huh. La mayoría de gente no lo mira de esa manera, aún gente dentro de la iglesia. Uh-huh. La gente que no está en el ministerio o que no tiene aspiración de ministerio, nunca va a ver eso como su motivación. Entonces, ya en un sentido más general, creo que tenemos que hablar. ¿Cómo yo agarro motivación? Yo estoy de acuerdo en que al final del día, para cualquier cristiano, ministro o no, Dios tiene que ser el centro de todo. Siempre. Lo que Dios nos llama a hacer tiene que ser, o sea, tenemos que funcionar y volcarnos a eso que Dios nos llama a hacer individualmente, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en el ministerio. Pero entonces, ¿cómo llego a ese lugar? Porque eso requiere de que yo viva de cierta manera y ejerza ciertas cosas para poder llevar a cabo esto o aquello que tiene que ver ya sea con mi vida personal o el ministerio. Pero empecemos por la vida personal. Estoy en casa, los chicos que están en casa, que se gradúan de la high school y no saben qué hacer. Especialmente en el clima en el que vivimos, hoy día los chicos están más apegados a vivir en casa que irse de ella. Uh-huh. Cierto. Me pasa con mi hijo, sí. En mi opinión, creo que me gusta la manera como lo planteas, porque sin motivación uno no va para ninguna parte. A mí me gusta unirle a la palabra motivación, me encanta colocarle a la par la palabra entusiasmo. Y me fascina todavía más el ADN del término entusiasmo. Nos viene del griego, entheos, con Dios adentro. Uh-huh. No hay manera de tener entusiasmo y motivación, que es la capacidad para moverse de punto A a punto B, si yo no tengo una meta clara, si no sé hacia dónde voy, y tampoco tendré una meta clara si desde pequeño a mí no me han forjado un proyecto de vida. Yo vengo hablando del famoso y susodicho proyecto de vida. Yo creo que alguna vez ustedes me han oído hablar de eso. Sí, claro. Porque muchas veces. Si no tienes un proyecto, no tienes una motivación. Uh-uh. Si tu proyecto de vida es comprarte un auto el día que lo tienes, ¿y qué más va a pasar? Se acabó ya. Yo encuentro las iglesias, muchos feligreses que están insatisfechos con la vida que tienen, y muchas veces con la iglesia donde van. O la iglesia donde van, y muchas veces los pastores, lo que le decimos, ahí sí, espiritualizando un poco el sentido de vida, es que todo tiene que girar alrededor de tu satisfacción, pero la gente no está viviendo feliz. Entonces, me encantó la pregunta, ¿de dónde o qué tiene que pasar para que yo me sienta motivado? Entonces, aquí otra pregunta que surge es, ¿a quién admiras? ¿A quién admiras? ¿Hacia dónde está tu mundo? ¿Dónde está tu enfoque? ¿Qué son las personas? Yo sé que Dios es todo para nosotros, pero tienen que haber gente que a uno lo motive. Por ejemplo, pasando por la sala de mi casa desde niño, siempre miraba 2 diplomas en la pared. Uno que miraba era del seminario, de un seminario bíblico que le otorgaba a mi padre el diplomado ministerial. Y el otro que decía que él era un bachiller en ciencias y letras. Siempre lo vi. Y mi padre me decía, hijo, lo que yo tengo, o sea, porque los diplomas no son, valga la aclaración, no es lo más importante cuando uno se gradúa. Eso es lo que uno exhibe para que la gente se entere es el después. Hasta dónde uno llegó. Yeah. Sería lindo ver el transcript, ¿verdad? Que nota sacó. Pues es otra historia. Pero cuando uno puede ver algo, tiene algo visible, a veces en la casa o en nuestras oficinas tenemos cualquier otra cosa, pero ¿qué mira tu hijo? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué va a encarnar? ¿Qué visión de vida va a tener? Wow. Esto es importantísimo. Sí. Y ahora nosotros a nivel de iglesia también. Imagínate a un pastor que le dice a su feligrés, mira, este año todo lo que tú tienes que hacer es cumplir la voluntad de Dios. Pero este feligrés no tiene ni la más mínima idea de qué es eso. No tiene un plano, no tiene un nada. plan, no sabe para dónde. Y no tiene un plan de vida. No tiene un plan de vida.
Entonces, esto es más importante de lo que uno mismo puede imaginar. Pregunta, Sí. antes que se vaya el hilo de la conversación. ¿Y No, no la se va a gente ir. sin motivación, tú crees que es manipulable? Es que yo lo pongo de las dos palabras, o influyes o manipulas. Ujú. O influyes o manipulas. Porque estás hablando de cómo influenció en tu vida el ver los títulos de tu papá en la pared. Por ejemplo, ustedes, tu esposo contigo, pueden manipular a tu hijo Sí. o influir a tu hijo. Sí. Ya. Cuando tú mires a un muchacho de 35 o 40 años que no sale, perdón por la expresión, espero no sea grosera para nadie, pero que no sale de las naguas de sus padres, entonces miras a alguien que no tiene plan, no va para ninguna parte, no sabe qué quiere, entonces, ¿a qué va a estar motivado? Sí, lo que pasa también, o sea, hablando de eso, es que no hay una declaración de independencia. Pues claro que no. Y la declaración de independencia tiende a formar y a provocar que la persona entonces aprenda a vivir de cierta manera. Así es. Pero cuando hay alguien que siempre está cuidando, siempre proveyendo, siempre está apapachando, o sea, no dejar que la persona viva las consecuencias aún de estar sentado en un sofá. Ujú. Entonces ahí es donde está el problema. Yo le voy a dar un ejemplo y no quiero olvidarlo, pero trabajé con un muchacho, un hombre joven, 22 o 23 años. Todo un año buscando que el muchacho volviera a la escuela, que tuviera su formación, que es otra cosa que tenemos que entender. ¿Cómo puedo yo decir, es que este año no tengo tiempo para educarme porque tengo otras cosas que hacer? Por el amor de Dios, si esto es formación del individuo, yo no puedo ser un pastor que pueda vedarle eso a una persona. No se puede. Ni una persona, eso es manipular, no es influir. Ya. Pero regreso al muchacho. Pasé todo el año trabajando con él, buscando que él terminara de formarse, es un muchacho talentoso, etcétera. Pero me frustré. ¿Saben cuándo sentí la frustración? Cuando hablé con el papá. El papá no le conocía, era un hombre muy elegante, etcétera. Y cuando hablé con él, le digo, he estado trabajando con su hijo, a mí me encantaría que su hijo volviera a la escuela, que pudiera terminar sus estudios. Este muchacho tiene un gran futuro, tiene tal. Le hablé tan lindo de su hijo y ¿saben qué me dijo su padre? Dice, mire, yo he tenido éxito sin estudiar. Yo no creo, dice, que el estudio haga una gran diferencia. Oh, Jesus. Entonces, ahí hice lo que hace la canción al final. ¿Saben ustedes la última nota de la canción, verdad? Tan, tan, ya no seguí. Ya no más. Porque el referente de ese muchacho no le dio ningún proyecto de vida, por lo tanto no tiene ninguna motivación, ningún entusiasmo de pelear por una meta. Porque si alguien piensa que una gran meta en esta vida, a mí me gusta mucho decir, el sueño americano tiene que necesariamente cambiarse por el sueño cristiano. Porque el sueño americano tiene casa, tiene autos, tiene dinero, pero no tiene realización del individuo. Bueno, vos lo mirás observé el ministerio de jóvenes en muchos casos, hablando de eso, y vas a ver cómo padres hacen todo el esfuerzo para llevar a sus hijos a la práctica de fútbol, a la práctica de la banda, a los clubes de la escuela, y a la iglesia es una opción, Sí. si van o no van. Es más, ojalá no vayas mucho porque Sí. te vas a volver religioso. Sí, cosas así, ¿no? Bueno. Entonces, yo lo quiero llevar un paso más atrás todavía. Será entonces de que esta motivación tiene mucho que ver con la identidad de la persona. Todo, diría yo. Yo he estado experimentando, tristemente, situaciones con gente que me llama muy emocionada, muy contenta, muy ilusionada quizás de comenzar estudios, porque claro, aquí en Life Pacific, los programas hispanos, tenemos estudios académicos que podemos nivelar a las personas, aquellos que vienen con 3 años de estudios bíblicos en una escuela bíblica cuadrangular o cualquier escuela bíblica que tenga convenio con nosotros. No solo eso, también gente que ha estudiado en sus países y que por años, Pastor Parrales, han tenido sus títulos ahí sin poder usarlos porque es
muy difícil convalidarlos aquí. Entonces descubren que la Universidad Light Pacific recibe ese título de El Salvador, de Guatemala, de Argentina, de Chile, Perú, de donde vuela más sea. barato. Sí, ya dijiste todos los países. Ya de Venezuela, Colombia, y recibimos esa licenciatura, lo aceptamos para que entren directamente a la maestría, y cuando yo les abro y escucho esa emoción que tiene la gente, esa ilusión, y comienzan conmigo el proceso porque entienden de que, wow, o sea, ese título que hace muchos años yo perdí, porque pensé que ya nunca más iba a poder ejercer aquí en Estados Unidos. Ahora me van a dar una maestría para que yo tenga un nivel mayor, bla, bla, bla. Están emocionados, pastora, la llamo dentro de una semana, vamos a empezar el trámite. Y después la llamada que recibo es, mire, pastora, lo voy a dejar aparcado porque mi pastor me recomendó. Mi pastor me aconsejó que no es tiempo de estudiar. El estudio es tan importante. El estudio académico te enseña, la formación profesional y formal nos enseña a cómo nosotros vamos a administrar nuestros dones y talentos dados por Dios para incursionar, para entrar, para relacionarnos interpersonalmente en una sociedad cambiando continuamente. Yo la verdad no entiendo cómo un pastor, somos 3 pastores, cómo nosotros los pastores podemos manipular de tal manera a la gente y no permitir que la gente acceda a una educación superior cuando tiene una gran oportunidad de brillar en este país. A mí me gusta mucho, quiero pegar ese comentario con lo que el profesor Parrales ha dicho. Cuando se habla de la parte biológica, mencionaste un detalle que me gusta. Hablaste de independencia. Uh-huh. Cuando uno mira el proceso de los individuos, lo que le llaman la formación del individuo, ¿no? el desarrollo humano, somos dependientes o codependientes cuando estamos en el vientre de la madre. Pero una vez salimos del vientre de la madre, empezamos un proceso de dependencia rumbo a la independencia a nuestros 18 años, y luego para llegar a una madurez y a una interdependencia, que esto es bastante para explicar. Pero él mencionó ese punto, la independencia. Entonces, en el podcast anterior está este tema por si quieren volver. Parte del éxito de una persona que puede hacer resoluciones y va rumbo a una meta mayor es que la persona tenga independencia. Y los pastores tenemos que ser los grandes motivadores del proceso formativo, académico de una persona, y nunca los que le vedamos la oportunidad, y tenemos que ser muy cuidadosos con esa autoridad que tenemos como pastores. Así es. Porque venir a alguien, a veces la gente viene a decir, Pastor Parrales, lo que usted me diga voy a hacer. A mí me suena muchas veces esa expresión, y yo le digo, no, yo necesito que usted aprenda a tomar sus decisiones. Porque si este plan, como pasa muchas veces, ¿cuánta gente frustrada hemos visto? Si yo hubiese escuchado eso, me dice un hermano de 85 años el otro día, si tú hubieras estado en mi vida en mi juventud, le digo, yo no existía. ¿Verdad? Porque si lo hubiera escuchado, yo hubiese sido distinto, diferente. Y yo creo que nosotros tenemos esa gran oportunidad, y a mí por eso el calendario, los eventos del calendario, a mí me gusta aprovecharlos. Y diciembre es tan bonito porque podemos empezar con ese gran evento de Cristo, su encarnación, es maravilloso, vamos rumbo a la muerte ya en tiempo de Semana Santa. Pero ahora tenemos, lamentablemente solo hay una semana para después cambiar el chip y empezar a pensar en las resoluciones. Yo en mi congregación hago el mes de enero, ya estoy creando como una tradición de que enero es Upgrade Church. O sea, ¿cuál es el próximo nivel? Sí. Yeah. Bueno, entonces, volviendo al tema, estamos hablando ya nos fuimos. De identidad, muy fácil. Sí, motivación, resolución. Así es. Entonces, ahora estamos en resolución. Sí. ¿Qué hacemos con independencia? Pero a ver, pero el punto que tú marcaste al principio es, para darle para resolver la pregunta enigmática que hiciste al principio, es ¿qué necesita una persona? Que eso es lo que hablabas, ¿no? Sí. ¿Qué necesita una persona para tener esa motivación? Para tomar esa decisión. Y algo que mencionaste al principio fue, yo tengo derecho a tomar la elección que yo quiera. Y aunque tú me digas a mí,
por ejemplo, que la educación es muy importante. Si yo no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y hablamos de por qué la gente es así. Ahora yo le voy a añadir un brick, un puntito a eso. Sí. Sí tengo derecho a hacer lo que a mí se me dé la gana. Y la Biblia lo dice. Sí, pero lo que Dominio propio. Pero lo que no voy a poder, no lo voy a poder, es yo elegir la consecuencia. Eso sí no lo voy a poder hacer. Por esa razón, tomar las decisiones, yo soy responsable, pero la consecuencia de mi decisión, esa no va a ser, no voy a decir yo no quiero estudiar, por ejemplo. No, yo la verdad no quiero estudiar porque a mí no se me da, porque yo tengo cabeza de teflón, no me pega nada, y todas las cosas que mi decimos. pastor me aconsejó. O por ejemplo, pero después que pasen los 5 años, yo seré una persona que ignora muchas cosas. Y esa consecuencia no me la puedo quitar. Tenés que lidiar con esas Tengo consecuencias. que lidiar. Entonces, Inescapables. La falta de esa preparación, que aquí tal los tres queremos disparar. La falta de esta preparación a mí me va a dar un montón de problemas adelante. Entonces, cuando no la tenga, que no se queje, que no diga que la vida es dura, que no diga que, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque por eso ¿vas a vivir un año nuevo o vas a vivir un año repetido? Esa es tu decisión. Y esto estamos hablando en sentido general. Por supuesto. Porque aplica en sentido general. En todo sentido. Pero ahora, ya que estamos acá, traerlo entonces al aspecto del por qué nosotros estamos aquí. Exacto. Y hablando de resoluciones, ¿cierto? Uh-huh. Porque mucha gente quiere perder peso, ganar más y esto y lo otro. No me digas. Pero ¿cuáles son las resoluciones espirituales que la gente se propone? ¿Quién quiero ser a fin de año? No lo que quiero hacer, ¿quién quiero ser? O sea, ¿qué de Cristo tiene que haber en mí cuando el año llegue a su fin? Entonces yo encuentro que confundimos esa realidad y la reemplazamos con, tengo un plan de lectura bíblico. Que para el 5 de enero ya se les olvidó. O voy a ir a la iglesia en vez de una vez al mes, voy a ir 2 veces al mes. Uh-huh. Voy a donar más. Bueno, no, voy a empezar a diezmar. Voy a hacer 1 hora más de voluntario, o sea que ya voy a ser voluntario en la iglesia sola. O sea, hay un montón de cosas. Honestamente, eso no cambia nada. Eso es como comerse las uvas, salir es la misma cosa. Es sentirse mal y tratar de hacer algo como Exacto. para salvarlo. Sí. Entonces, yo pienso, y a lo mejor ustedes piensan lo mismo, o lo opuesto, que muy poca gente tiene resoluciones espirituales que van a traer transformación. Y si no existe eso, es triste vivir en una iglesia en la que quiero ganar más dinero, ser mejor en los deportes, pero no tengo absolutamente ni motivación, ni la resolución para ser más como Cristo a fin de año. Uh-huh. Es que allí donde entra el tema de la confusión, de cómo la gente se confunde de lo que es compromiso, ¿no? La gente cree que compromiso con Dios es eso que acabas tú de decir, pastor, de voy a hacer 1 hora más de voluntariado, voy a diezmar más, y eso no es el compromiso. El compromiso con Dios es, eso va a ser consecuencia del compromiso que tengan con Dios. A mí me gustaría, retomando todo este tema y volviendo al tema de casa, cuando supe que estaba embarazada, mi mente se llenó de pensamientos y cómo lo voy a hacer. No quiero destruir la vida de una persona. Pues no sé si solo me pasó a mí o le pasa a todas las mujeres, no lo sé, pero este fue mi caso. Y estaba casi como muy preocupada de cómo lo iba a hacer. Entonces le rogué a Dios y Espíritu Santo, no me dejes y bla, bla, bla. Entonces cada vez, obviamente sí me he equivocado con mi hijo en algunas ocasiones, mi esposo y yo ambos. Pero siempre ha estado el tema de poder llegar a esa, que mi hijo llegue a esa independencia, y queremos que sea interdependiente. A ver, lo que dijo tu feligres en la iglesia tiene toda la razón, y no porque seas mi amigo y director en mi trabajo te lo voy a decir, pero algo que me impactó una vez que te escuché, una de las primeras veces, fue que tú dijiste que mucha gente llega con muy buenas aptitudes, pero fracasan, llegan con muy buenas aptitudes a cualquier lugar, ministerio, trabajo secular, whatever. Voy a hablar también del tema, llegan a ser madres, padres, con muy buenas aptitudes, pero fracasan súper rápido por las malas actitudes. Y yo me quedé como, me hubiera encantado
escuchar eso cuando en mi juventud para cometer menos errores. Yo dije eso, sí. Pero bueno, ya somos dos, ya somos dos. No es algo mío. Pero... 3, 4, 5, pero lo escuché de ti. No, Lo escuché, y te doy todo el Aldana. mérito, porque lo dices tú y ya me la adjudiqué, ¿eh? Que yo también lo digo en mis presentaciones. Anyway, pero con mi hijo me pasaba esto, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Entendí el compromiso que tengo como hija de Dios, como persona, el entender. Y mira, yo no he abandonado a mi hijo, pero sí te voy a decir algo, Dios no lo ha hecho. Quizás yo como madre lo pude haber abandonado en algunas ocasiones, de quizás no haberlos llevado a esos juegos de fútbol, de quizás no haber estado en momentos puntuales, pero Dios no se olvidó. A los 12 años, en plena pandemia, mi hijo recibe el llamado de Dios. Y a partir de ese momento él empieza a tener una incursión en todo lo que es su vida espiritual. Y no hemos estado, mi esposo y yo, ahí obligándole o insistiéndole. Y creo que eso es algo muy importante de puntualizar, porque muchas veces en las iglesias como pastores tratamos de que la gente coma lo que le estamos sirviendo, como dices tú, doctora Aldana. No quieren, porque no se les antoja. Y uno los tiene que dejar. Entonces, ahí es donde entra el tema de mi hijo y también me pasa como a ti con los diplomas. Yo le mostré a mi hijo cuando me gradué de la maestría, le dije, hijo, mira, mínimo tú tienes que lograr lo que tu mami lo hizo. Ahora mi esposo está estudiando la maestría, ya somos 2 y él siente esa presión, ¿no? Entonces cuando supo que quería hacer el doctorado me dijo, mami, ¿cuándo vas a parar? Le dije, no creo. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene que ir por ese mismo camino. No lo estoy obligando, pero él está siendo educado. Creo que tiene algo que ver con todo lo que estamos hablando y lo quería comentar. No cabe duda. Yo creo, y voy a ser aquí sí reiterativo, pero el plan de vida tiene que tener algunas áreas que son importantes. Fíjate, la parte espiritual tiene que estar. No hay ningún individuo que con una vida espiritual desajustada tenga éxito. Vamos, empezando por ahí. Y sé que inmediatamente van a decir algunos, yo conozco ateos que tienen dinero. Es que si vamos a conceptuar la felicidad por tener dinero, entonces aquí tenemos un problema. Yo conozco gente con dinero que tiene su vida espiritual destruida y son infelices. Y conozco algunos cristianos con dinero que también lo son. ¿Me explico? Entonces, no está ahí el asunto, pero hay una relación con Dios que todas personas debemos de tener. Y dije relación con Dios, no religiosidad. Porque mucha gente lo que tiene es, a veces criticamos, no, que el otro grupo aquellos son religiosos y rezan y tal, pero hay mucho cristiano evangélico cuadrangular que vive una vida religiosa. Porque piensa hasta cosas horribles como si falto un domingo o si no llegué un viernes o qué sé yo a la reunión, ya estoy mal. Y ese tipo de cosas, eso tiene que desaparecer. Hay un asunto que tiene que ver con la parte espiritual. Hay otro que tiene que ver con la parte de familia. El que está casado, pues tiene una relación con la esposa o con el cónyuge. Y luego el tercer pilar tiene que ver con el desarrollo de mis hijos. Uh-huh. A medida que los padres ven cómo ese taller, y me encanta a mí la palabra hogar, el término hogar me gusta, porque hogar viene de hoguera. Uh-huh. Y en estos tiempos, sobre todo aquí en California, que hay frío, o los lugares del centro del país o arriba de la nación, que hay tanta nieve, ¿dónde quiere estar la gente? La gente quiere estar en la hoguera, en el fuego. De ahí viene la palabra hogar. Entonces, hay una relación con Dios, hay un hogar, hay un desarrollo con los hijos, y entonces la parte profesional desarrollada me va a empezar a mí a dar las pautas de realización. ¿Qué es una resolución? La palabra paralela es resolver. Resolver. ¿Qué necesito? Pero me gustó lo que dijiste al principio, porque si no entiendo cuál es mi problema, yo no lo voy a poder resolver. Yo para poder resolver algo, necesito saber que estoy mal en algo. Yo creo que es reconocer. Es un pensamiento grande, o sea, resolución o una lista de cosas que tengo que hacer. Esos son deseos. Pero ahora, espero los que están viendo que ahora piensen de esta manera. ¿Qué necesito este año resolver? Que Dios me ha estado llamando y diciéndome que no lo he hecho. ¿Qué necesito resolver? Ahí está. Yep. Y si lo miras de una manera sencilla, bueno, ¿qué parte de la vida espiritual estoy yo? ¿Que puedo mejorar en esto o no? ¿O me siento bien? Porque hay gente también que confunde estar bien ocupado en la iglesia con la relación con Dios. Y las dos
No son Ya, iguales. como la iglesia esta, ¿cuál era la iglesia de Apocalipsis? Bueno, Una de ellas. ahí todas tienen reprimendas, ¿verdad? Pero tú ¿Cuál tiene dices más? que ¿Cuál tiene eres más? rico, pero eres un pobre desventurado, ¿no? Ese tipo de asuntos. Entonces, sabes que yo tengo un gran problema porque es que no tengo buen empleo y todo. Ya te has capacitado, yo no creo en eso. Pues entonces sigue sufriendo, amigo. Claro. Voy a ser Ahí tenemos que hacer el voy a ser el ruidito. agente de la empresa cuando no sé, no tengo nada. O sea, ¿cómo puedes aspirar? Fíjate, y hay gente que confunde. Porque cargan, yo ahora voy a hablar de alguien que conocí. Siempre que lo miraba llegar a la iglesia, yo de verdad pensaba que él era un ejecutivo de una empresa. Miren, llegaba, Pulcro. es que increíble, de corbata, con Rolex. Decía, wow. Y salía, Con se mancuernas. subía a su BMW 745 BMW. del año y decía, wow. Hasta que 3, 4 domingos posteriores empiezo a hablar con él. Y empiezo a conversar y tal. Miren, me llevé la gran sorpresa. El hombre no trabaja para nadie. Él hace y vende de lo que pueda. O sea, el hombre sobrevive en este país. Uh-huh. El auto se lo había dado su hermano y estaba viendo cómo lo pagaba. Pagaba $1,000 por ese auto cada mes. Y él trabajaba ganando como 250, 300 a la semana, casi solo para el auto. A veces podía pagar la aseguranza, a veces no la podía pagar. Oh my gosh. Cuando él me mostró la parte trasera de su carro y la abre, ahí es su closet. Ahí carga los zapatos, ahí carga todo. Y en la parte de atrás, en el asiento trasero, ahí dormía. Y yo pensé, este brother viene a la iglesia, está contento aquí llegando, pero este hombre necesita ayuda y de urgencia. Y el texto que se me vino es, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¡Oh! Ya está. Yeah. Las apariencias. Las apariencias. Otro tema para hablar. Entonces, queremos aparentar lo espiritual. Queremos aparentar en la casa. Queremos aparentar con los hijos. Queremos aparentar con lo que tenemos. Y a veces somos una tragedia abajo. Pero nadie habla mal de su rancho que se esté cayendo. No, pues yo tengo que resolver esto. Si yo no lo resuelvo, y no hay que ponerle, mis amigos, tantos puntos al sermón. 4 tiene, no tiene más. Relación con Dios, matrimonio, hijos, trabajo. Es decir, sentirse uno satisfecho con lo que uno hace, para que la unidad de estos 4 aspectos me lleven a la felicidad. Porque la felicidad no es cuánto tengo, sino cuán satisfecho vivo. Amén. Agua, así Amén. es. Entonces, yo, regresando al asunto de las resoluciones. Sí. Sí, porque muchos están pensando cómo voy a hacer resoluciones ahora en 3 semanas, se acaba el año, ¿no? Bueno, sí, no, 3 semanas. pero el asunto es que lo pueden hacer porque no estamos hablando de tomar una decisión que a lo mejor voy a dejar al final. No. Por ejemplo, yo puedo decir personalmente, muy personal, yo puedo decir, yo necesito perder peso. Okay. Yo necesito perder peso. Quiero perder peso. Yo también. Entonces, estamos en la misma. A mi disposición tengo... Cambia tus dólares a pesos si los pierdes. A mi disposición tengo dietas, pastillas, programas, esto y lo otro. ¿Cuál es el problema? Tu carácter. Ya. El problema es que si no tengo el carácter, y carácter, según tiene que ver con la habilidad de ir de punto A a punto B, la habilidad de confrontar las situaciones y las vicisitudes de la vida y no huir de ellas. Eso es tener carácter. Entonces, si no tengo ese carácter y si no miro cuál es el problema en realidad que tengo que resolver, nunca lo voy a hacer. Porque yo tengo el sentimiento de perder peso, pero no la motivación de perder peso. ¿Por qué? Porque no entiendo cuál es la razón. O puede ser que el día cuando tengas una crisis de corazón o tengas un problema serio con tu sangre o cosas, ahí la tendrás. Yeah. Porque hay una frase que a mí me impresiona que dice, o tienes una hora para conversar o tendrás 5 para discutir. Sí. O tienes un día a la semana para descansar o ya lo tendrás en el hospital. Uh-huh. ¿Verdad? Yeah. Entonces, repito, la consecuencia nunca la voy a poder elegir. Sí.
Y yo ya he estado ahí en el pasado de la cuestión del peso hasta que tuve un prolapso cardíaco. Yeah. Y cuando estaba en el hospital, que ya sentía que moría, ahí me di cuenta de la gran importancia que tenía. ¿Y sabes qué? En 1 mes y medio bajé más de 30 libras. Sí. Wow. Bueno, a eso voy. Porque sentir la muerte es terrible. Sí, a eso voy. Voy al hecho de que si no entiendo cuál es la fuente de mi descontrol, Uh-huh. entonces yo puedo probar dietas, puedo probar pastillas, o sea, que para mí me suenan en veces como maneras rápidas de resolver un problema más profundo, incluso problemas espirituales que uno puede tener, Así es. emocionales que uno puede tener. Entonces, resolver, que es lo que vamos, ¿cómo puedo resolver este asunto de que no estoy comiendo apropiadamente, no estoy comiendo motivadamente, no estoy entendiendo la razón por la que nunca puedo deshacerme de un par de libras, ignoro mi edad, ignoro mi estilo de vida, ignoro lo que estoy comiendo, entonces nunca voy a poder perder peso. Es más, siempre decimos, empiezo mañana, empiezo el lunes, empiezo el otro mes. Yo siempre digo eso, sí. Y estamos Y no se hace sacándole la vuelta ejercicio, a lo y no se importante. hace ejercicio extra. Se deja de comer, pero no se hace un ejercicio de salir a caminar, quizás agarrar unas pesitas de 2 libras y mover los brazos. Y creo que espiritualmente hacemos lo mismo, ¿eh? Pero quiero aclarar de que no estoy hablando necesariamente o criticando De los gorditos. a la gente que quiere perder peso. No, lo que estoy diciendo es que las cosas, perder peso o cualquier otra resolución Sí. falla porque no es nada más que una cura un buen en deseo. una herida. Es un sí. buen deseo. Por Un eso, ejemplo de los hombres. No quiero criticar a los hombres. No, por favor. Pero lleva a la esposa pidiéndole años yo que le tengo- arregle aquí. Yo tengo como 4 de esposas, así que no te preocupes. Lleva el hombre, escucha, la mujer pidiéndole al esposo, mira, que la puerta del garaje, no sé qué, cuando se abre el garaje, se abre, hace clic. Ah, sí, yo lo miro. Pasa un año, el año pasado te pedí esto, amor, ¿cuándo me lo vas a arreglar? Ah, sí, yo te lo... Y van dejando, ¿no? Bueno, eso lo quería dejar. Pero que eso que También, tiene- ya- hablando en todas las áreas. Perdón, ¿eso de qué tiene que ver con...? Ese es como cuando le pides que use menos sal y no entiende, ¿no? Chicas. Bueno, lo hacemos. Yo tengo Sí, una lo hacemos, pregunta. lo hacemos. Sí, sí. Yo tengo una pregunta, porque hemos hablado de identidad, hemos hablado de motivación, de independencia, de resolución y todo eso. Ahora, ¿cómo se ve un proceso real? Hemos dicho de que el proceso no es que estoy sufriendo, no es que estoy pasando un mal tiempo. O sea, ¿qué es un proceso real? Me gusta eso porque para mí hay 3 cosas importantes. Primero, la vida de todas personas necesita mentoría, ¿sabes? Necesita mentoría. Yo no voy a saber qué es lo que necesito hasta que me doy cuenta qué es lo necesario para cumplir con ciertas cosas. Lo que en inglés le dicen accountability. Accountability, sí, exactamente. Entonces, yo necesito mentoría y asuntos que me puedan a mí llevar de punto A a punto B. Pero me gustó mucho lo que dijiste cuando me ofreces esto y me ofreces lo otro, pero no tengo motivación para hacerlo. Precisamente porque como no sé para dónde voy a ir y como que ya me acomodé a vivir aquí tranquilo, qué bueno sería tener esto o lo otro, pero estoy bien así, ahí la voy pasando. Me parece que ese es un problema serio. Dios proveerá. Exacto, cuando no sabes tú, están aquellos que no saben que no saben. Que el ¿Verdad? pastor quiere por mí. Quiero leer el significado. A ver cómo sale el asunto. ¿De qué cosa? Perdonarme si me veis en el teléfono, pero es que quería leer el significado del Adelante. proceso, ¿vale? Adelante. Para que la gente ¿De sepa de lo proceso? que estamos hablando, de la palabra proceso. Yo sé que te lo sabes, pero es para la gente. Yo también sé que se lo sabe usted, doctor Parrales. Pero proceso, del latín procesus, ¿vale? Acción de ir hacia adelante. Transcurso del tiempo. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una operación artificial. Conjunto de actos y trámites seguidos ante un juez. Pero había una que dice, había una que creo que esa es la que la gente cree que es proceso, es esta, mira, es un significado de un diccionarito por ahí que dice conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Entonces yo creo que de ahí es de donde viene la gente y agarra el proceso como esa vida compleja, esas situaciones, circunstancias complejas. Continuemos. Sí, perdón. a veces el asunto va más allá de una comprensión puramente etimológica, para meternos a un asunto más etiológico. ¿Qué significa eso? Que yo puedo entender que un proceso es
venir para acá, hay unas etapas para allá. Por ejemplo, el proceso de la primaria, de la educación misma, las etapas que uno tiene que llevar. Sí, pero lo que tú estás mencionando es, ¿qué hace que una persona pase por ahí y llegue hasta allá? Yeah. Entender que necesita esto para que su vida conozca lo mínimo. Por eso me gusta cuando le llaman el programa undergrad. O sea, llegaste aquí, tu high school es tu formación mínima, tus 12. Llegaste aquí al undergrad, tenés cierto entendimiento, pero a partir de ahí tú tienes que crecer hasta llegar a la meta, porque uno se da cuenta que uno ignora más de lo que sabe. Ya Isaac Newton lo había dicho. Lo que yo sé, decía Newton, es como una gota de agua y lo que ignoro es como un océano. Pero lo dijo Newton. ¿Cómo podría aplicar con Aldana? Que sabe tal vez una grisma de esa gota. Entonces, las personas que no le ponen ningún interés a la educación tienen que saber que el hecho de que no lo quieran hacer no los lleva, no les va a dar las oportunidades de formación, no de dinero, no, de formación mínima para alcanzar cierto estatus en este mundo. Los que no quieren, no sienten ninguna motivación en el trabajo, que ya tienen 15 años haciendo exactamente lo mismo, sin ninguna aspiración, pues eso va a ser el punto. Que después, por eso los negocios ilícitos son tan, ¿qué digo?, aspiracionales para algunos, porque te da todo lo que la gente piensa que le da la felicidad. Y todo eso es un completísimo error. Y pudiera yo tomar el término proceso y decir, mira, pues en el proceso, ¿quieres ir por la línea larga o te quieres ir por la corta? Yo puedo tener un proceso más corto, pero no por eso necesariamente sentirme satisfecho. Yo oigo a la gente adulta, yo lamento mucho no haber estudiado. Yo lo oigo, yo no sé si ustedes lo han oído. Yo lamento mucho no haber estudiado. Si yo hubiera tenido la oportunidad, mi padre no me dio la oportunidad, yo no pude tener la oportunidad. Sí, ¿y qué manejan? Un buen auto. ¿Pero por qué tan triste porque no estudiaron? Entonces nos quedamos con la definición del diccionario de la Real Lengua de la Academia Española y con la primera definición. La primera acepción. ¿Qué proceso es la acción de ir hacia adelante? Pues para mí yo creo que es una combinación de varias cosas. O sea, el proceso tiene que ver con ir adelante y creo que si es voluntario es mejor. Uh-huh. Porque, Dios me tiene por este proceso. No, mi pregunta es... Ahí le diste al clavo, porque si yo quiero vivir el proyecto tuyo, voy a tener un gran problema. Yo no necesariamente voy a ir contento, claro, porque yo no tengo la meta tuya exactamente. Claro. Entonces, y la otra cosa es, o sea, ya tenés razón. Y la otra cosa es que tenés razón. Sí, no, pero lo que quiero decir es, y vuelvo a la pregunta inicial, o sea, ¿cuáles son los elementos de un proceso? Yo puedo pensar, como para escuchar lo que ustedes tienen que decir, puedo pensar en el pasaje cuando Pablo habla precisamente del procesado como oro, que se predica de a montón. Pero pensando en esa frase y en esa dinámica, estamos hablando de que hay cierto elemento, el elemento tiene imperfecciones e impurezas, hay una cantidad de, ¿cómo se dice?, de temperatura que tiene que subir para provocar que el elemento duro sea derretido. Uh-huh. Una vez que se llega a esa temperatura, entonces recién el metal se derrite y después de hacer eso entonces se empieza a limpiar. Luego viene el proceso de enfriarlo y luego formarlo. Uh-huh. Entonces cuando hablamos de proceso sí es algo voluntario, o sea, preferimos que sea voluntario, que nos demos a Dios para que Él haga con nosotros lo que tenga que hacer, pero no es simplemente pasar por un mal tiempo. Exacto. No, me suena a mí como que tiene que ver con alguna clase de formación, una clase de limpieza. Absolutamente. O sea, tiene que ver con todo eso. Entonces, si yo digo, estoy pasando por un proceso y estoy sufriendo, pero al final de ese proceso... No aprendí nada. Soy la misma clase de persona, el mismo incrédulo, el mismo pagano, el mismo carnal. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Entonces, no pasé por un proceso. Uh-huh. O pasé por el proceso sin pasar por el proceso. Porque la gente piensa que por terminar llegar a un título pasó por el proceso. ¿Cuánta gente estudia haciendo trampa? Como dice, pasé por el proceso, pero el proceso no pasó por mí. Exacto, sí.
¿Cuánta gente hace trampa? ¿Cuánta gente llega a tener cosas de manera ilícita? O sea, hay una horma de formación. O eres formado o eres deformado. Ni más ni menos. Y eso no lo puedes contestar ni yo por ti ni tú por mí. Eso es algo que uno dice, me siento feliz, satisfecho de que he llegado acá. No que uno no pueda aspirar más. Me gusta el texto, contentos con lo que tenéis ahora. O sea, por lo que yo estoy viviendo hoy, yo estoy muy contento. Siempre, ¿puedo estar mejor? Sí, pero a veces es pura ilusión, ¿verdad? ¿Quieres estar mejor? A mí me gusta. ¿Quieres ser sano? ¿Qué no miras que estoy en esta condición? Sí, pero si no quieres, no. Wow. Él pudo haber decidido seguir a la orilla del estanque. Bueno, para ir cerrando, ¿verdad? Hombre, Podcast. Ya nos mandan a que hay que cerrar. Me gustaría entonces saber si podemos compartir personalmente o no sé, o de iglesia, una resolución para este año, más o menos para ir cerrando. Porque espero que tengamos otro podcast antes de irnos de vacaciones, no lo sé, ¿no? Pero tal vez haremos uno ya con las resoluciones en la mano, ¿no? A ver, entonces, ¿hay alguna por ahí que se pueda contar? No, yo quisiera que nosotros sugiriéramos algunas resoluciones que valgan la pena para la iglesia. Y después podemos compartir al final una que nosotros tengamos. Para mí la resolución, más que resolución, en lo que debemos pensar, como diría el apóstol Pablo, todo lo que es bueno, correcto, en esto pensar. De lo que deberíamos de pensar es, ¿realmente tienes un proyecto de vida? ¿De verdad lo tenés? Porque no podés resolverlo si no lo tenés. Claro. Entonces, pregunto a unos muchachos que se van a casar el otro día y le pregunto a él, ¿cuál es el proyecto de vida que tienes? Dijo, trabajar, dijo, comprar una casa, habló de un carro, le digo, ese no es un proyecto. Son cosas que quieres lograr. Esos son cosas que querés, tu proyecto. Entonces, no sabía, no tengo. Eso es lo que quiero oír. Porque dijiste, no puedo tener motivación para alcanzar una cosa si yo no sé qué es lo que quiero. Entonces, ¿tienes o no tienes un proyecto de vida? Es la primera pregunta. Y si no lo tienes, ¿quisieras tener un proyecto de vida? Yo la pregunta que tengo es, entonces, ¿de dónde viene ese proyecto de vida? El proyecto de vida, no hay nada que inventar. El proyecto de vida, los expertos como Hugo Aldana Jr., por ejemplo, propone uno. El mío, el que yo enseño, se los enseño a mi feligreses, se lo enseño a mis amigos, se lo enseño a todo el mundo que yo puedo, tiene 4 puntos. La relación, como diciéndolo de una manera, como en una frase, todo hombre necesita un Dios a quien amar, una mujer a quien hacer feliz, hijos a los cuales desarrollar, un trabajo en el cual sentirme útil para que entonces llegue la realización de mi vida. Puede ser que no tenga ni una enorme casa, pero sí tengo un hogar. Puede ser que no tenga grandes riquezas para dejarle a mi hijo, pero sí la formación que necesita y sentirme útil. No necesito tener lo que me presionan a tener. Tú necesitas este carro. A mí me llaman todo el tiempo. Usted puede venir, usted califica. No, yo sé que califico, pero quiero estar ahogado. ¿Eso es lo que quiero? Si eso es lo que quiero, es bien fácil. Muchas cosas me ofrecen. No me tengo que dejar caer en aquel proyecto que no es el mío. El proyecto de ¿y tú que vendías coches? Dices que vendías autos. El proyecto de las empresas es que yo viva endeudado, viva hasta arriba de compromisos. Porque siendo así, no dejaré de trabajar, no podré. Las listas de no poder son muchas. No, yo quiero respirar, quiero estar feliz, quiero estar contento, quiero servir al Señor con todo mi corazón. La parte de Dios es importante, la parte de la casa es importante, la parte de mi hijo es importante y la parte de mi trabajo es importante. Entonces, para mí, esos 4 aspectos son los que tienen, en mi opinión, necesariamente un proyecto de vida. No sé cuáles son las partes que ustedes tienen del proyecto de ustedes. Bueno, yo creo que como mujer a mí me encantaría motivar a las mujeres que estén viendo este podcast y como mujeres tenemos que reconocer cuál es nuestro papel. Y nuestro papel no es lo que está dictando un feminismo, ya saben cómo acaba,
no es lo que está dictando la sociedad de lo que somos, sino reconocer cuál es el plan de Dios con nosotras, aquí en este mundo, empezando por nuestra familia, ¿no? Nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Y yo creo que tiene que ver obviamente con todo lo que usted acaba de decir, doctora Aldana, reconociendo cuál es nuestro papel y reconociendo lo que podemos hacer. Y volviendo al tema de los coches, no quiero pretender ser un Ferrari, ¿verdad?, cuando no tengo la potencia para hacer eso. Si Dios me ha mandado a hacer un Honda, y no estoy haciendo publicidad, o si Dios me ha mandado a hacer un Fiat Punto, o un un carrito Fiat 500, de 3 cilindros automático. un carrito de 3 cilindros, Un bochito. Funciona bien. que reconozcamos eso en nosotras. Y cuando lo hagamos vamos a tener vida saludable, vamos a tener un desarrollo integral como mujer para que podamos desarrollarnos y funcionar y hacer que funcione nuestro matrimonio, hacer que funcione la educación de nuestros hijos, aquí en el trabajo, y todo va a ir bien. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy cumpliendo ese propósito en mi vida, que no tiene nada que ver con lo que está dictando la sociedad desde fuera. Y por último, bueno, happy wife, happy life. Esto es verdad. Entonces, ánimo, chicas. ¿Y usted, Pastor Parrales? Oh, man, yo tengo varias recomendaciones. Yo creo que la primera, una cosa que hay que resolver es bajarse del pedestal. O sea, quitarse el egocentrismo. Y eso me ayuda a mí y a todos nos ayuda a decir, no es que Dios tiene un plan para mí, es que mi vida es para el plan de Dios. Uh-huh. Donde quiera que Él me llame, lo que quiera que Él quiera que yo haga, entonces voy a estar dispuesto a hacerlo en cualquier arena, en cualquier dimensión de mi vida, sea en la iglesia o en otro lado. Y la segunda cosa, para mí que creo que es importante para la iglesia y está relacionada con esa, es un aumento de fe. Pero quiero definirlo de esta manera, porque no es tener una sensación grande para que Dios me dé lo que quiera. Yo lo miro como lo contrario. Me gusta la definición de fe que se encuentra en Génesis, cuando Abraham está a punto de matar a su hijo y el ángel le dice, no lo hagas. Y dice una frase extraordinaria que para mí es la definición de fe. Dice, porque ahora sé que Abraham no le niega absolutamente nada a Dios. Y lo que Dios le pide a Abraham, lo hace. Entonces, para mí esa definición de fe es extraordinaria. Es el hecho de que cada momento, cada instante de mi vida, tengo que vivirla no negándole a Dios quien yo soy, ni mi tiempo, ni mis recursos, sino lo contrario, dándole todo. Yo creo que son buenas resoluciones para la iglesia en general. Yo creo que cada uno de ustedes ha dicho muy buenas resoluciones. Me parece extraordinario. Y empezando el nuevo año, también si nosotros quisiéramos invertir un tiempo para escuchar la importancia que tiene, porque mira, educarse es importante, liderar es importante, y esa combinación es extraordinaria para un buen año. Empezando el año, aquí en Life Pacific vamos a tener un evento especial el sábado 13, donde vamos a venir a escuchar educación y liderazgo pertinente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Les animamos a que puedan estar. Para que puedan estar, porque bueno, yo esperaba que lo dijeran los demás también, sí. Pero no está de más decirlo, que una de las resoluciones, algo que necesito resolver, aunque suene feo en este momento, es mi ignorancia. Sí. Y mi ignorancia es resuelta con la educación. Sí. Parte de ella. Parte de, claro, por supuesto. Yo creo en eso. Yo mismo estoy cursando un doctorado, y aunque mucha gente, incluso cristianos, lo puedan decir, ¿para qué? Lo importante es el espíritu, la letra mata, todas esas cosas las he escuchado. ¿Has escuchado que los que estudiamos también somos orgullosos, soberbios? He escuchado de todo. Entre más dejen de estudiar, más tendrán razón. Porque la letra mata la ignorancia, la letra mata las pretensiones ilógicas, las malas exégesis, mata todo lo negativo. Yo creo que hay una mala representación de la educación basada
en el hecho de que mucha gente, aún en los círculos de estudio y entre pastores, parece que hay una competencia invisible de quién va a ser más prominente que la otra persona. Y lo que hemos encontrado aquí en Life Pacific es que aquí no es quién es mejor que quién, sino que es una comunidad de aprendizaje en la que todos tenemos una voz, en la que Dios está utilizando nuestros recursos y talentos de manera individual en el contexto en el que Él nos ha puesto, y que lo que Dios me da a mí y lo que Dios le da a otra persona, yo no necesito ni sentirme inferior ni envidiarlo. Y yo creo que en este lugar se vive esa clase de comunidad. Y si yo pienso de esa manera, entonces yo no tengo que tener miedo de que el doctor Hugo tenga un doctorado o que la pastora Débora tenga un doctorado, porque vamos a ser colaboradores los unos de los otros. Sí. Entonces, si yo miro la educación desde ese punto de vista, voy a estar motivado de una manera diferente, no a agarrar un título, sino a ser parte de una comunidad de aprendizaje que trae transformación a la iglesia. Para satisfacer la gran comisión. Claro, mi chair del programa donde estoy, él tiende a decir unas cosas que nos dijo desde el principio cuando empezamos el doctorado. Los títulos son buenos, no hay que negarlo, es un logro, pero en realidad lo que estamos haciendo, por lo menos donde yo estoy y lo que estoy haciendo, él nos dijo, ustedes están preparándose para ser doctores de la iglesia. Y lo que un doctor hace es que un doctor examina, mira síntomas y a través del conocimiento y el Espíritu Santo provee soluciones para que la iglesia no esté enferma. Wow. Resoluciones para que la iglesia no esté enferma. Uh-huh. Y entonces, si yo miro mi educación simplemente desde un punto de vista, y es o el dinero o lograr un título, entonces yo nunca voy a estar en realidad siendo motivado por really lo que, perdón que dije en inglés, en realidad por lo que tengo que estar motivado, y es el hecho de que, y lo digo personalmente, yo tengo una responsabilidad todos los domingos a no manipular, no malinformar, no controlar, sino que mi responsabilidad es representar delante del pueblo a Dios en su palabra y en la manera en que yo vivo. Y que mi responsabilidad no es decir un montón de cosas que ni las vivo y que las estoy malinterpretando. Entonces, para mí, una resolución, algo que yo tengo que resolver este año, es esa ignorancia, ese océano de ignorancia que puede haber. Y la educación puede hacer eso si con humildad nosotros nos aproximamos a ella. Contribuye. Wow. Contribuye. Bueno, pues aquí hay para más, como siempre en estos podcasts. Para mucho más. Pero lamentablemente tenemos que ir diciendo hasta pronto, sin antes, como coordinadora de las iniciativas hispanas, me encantaría contarles que aquí abajo vamos a dejar el link para que usted pueda registrarse para la cumbre de liderazgo, y usted va a ver ahí la invitación que muy humildemente les estamos haciendo. Y es que con el lema obedece a tu llamado siendo capacitado, nosotros te invitamos a que conozcas que liderazgo es influencia para formar para trascender y trascender para ligar. Está en nuestras manos ese legado. Por eso la educación es de vital importancia para nuestras vidas. Así que mira, nos despedimos con mucho cariño de ti y esperamos verte pronto aquí en este podcast. Y pastores, bendiciones, que tengáis un hermoso servicio este domingo. Un gusto tenerlos aquí, bueno, y ser parte de esto. Un abrazo. Y recuerda que si siente que la educación es muy difícil, más difícil es la ignorancia. Amén. Se dijo. Dios le bendiga. Se tenía que decir. Se tenía que decir. Y se dijo. Llamado, siendo capacitado, obedece a tu llamado, siendo capacitado. Estudia en LPU.